Mechu Vallejos es una artista plástica de Lomas de Zamora, nacida en 1974. Realizó sus estudios en el Instituto Prilidiano Pueyrredón y se recibe como profesora de artes visuales especializada en dibujo. En 2007 comienza a estudiar cerámica en la Escuela Municipal de Lomas de Zamora y profundiza en simultáneo ambos lenguajes. Realiza diversas exposiciones individuales y grupales a nivel nacional y provincial. La obra de Mechu tiene una presencia gestual muy fuerte. Sus trabajos, la mayoría apoyados en el dibujo, denotan un carácter muy intenso en relación al cuerpo humano. La línea, el collage, las pinceladas arman escenarios donde los cuerpos tienen libertad absoluta de ser. Con un estilo cercano al expresionismo, pero también rememorando el arte mexicano, los personajes parecen estar en una especie de limbo, entre lo vivo y lo muerto, donde el caos resulta un hábitat natural en estas obras gráficas. Sin embargo, en la cerámica pasa otra cosa. Hoy nos visita en el altillo Mechu Vallejos. Mechu, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Me llama mucho la atención los dos estilos que manejas en tu trabajo. Por un lado, el dibujo, súper expresivo, muy, digamos, muy intenso. Y por otro lado, la cerámica. ¿Qué significa? ¿Hay dos Mechus? No, o sí, no lo sé. No, creo que lo que sucede es que un poco la diferencia, capaz que es la relación que uno tiene con un material y lo que le sucede con ese material y lo que se vuelca en el dibujo. Con la cerámica, para mí, la relación que yo tengo es como de enamoramiento. Es un material tan amable, tan, que creo que algo de eso que me sucede es lo que trasciende y queda en la pieza. En cambio, con el dibujo, mi relación con eso es un poco más tortuosa, digamos. Es más comprometida desde resolver problemas, desde la problemática en sí, de lo plástico y de los conceptos, ¿no?, que uno quiere volcar también. Ah, claro. Entonces, por ahí esa es la diferencia. Pero igual a mí me sirve desde el punto que entre las dos cosas es como un buen complemento. Porque uno es más lúdico y el otro es más comprometido, más... sí, tiene que ver más con mi intimidad. Y a nivel proceso creativo, ¿cómo administras los tiempos para dedicarte a una cosa o dedicarte a la otra en el taller? No soy buena administradora en general, me parece. Por eso te dedicaste al arte, ¿no? Sí, debe ser eso. Sí sé que todos los días o la mayor parte del tiempo que tengo quiero hacer algo. Pero muchas veces tiene que ver, primero si hay algún trabajo que ya está abierto y está planteado desde el dibujo, por ahí me engancha más. Y la cerámica a veces la uso cuando tengo esos baches, que viste que cuando terminas un trabajo y vas a empezar otro, hay como un proceso, por lo menos para mí, como de angustia, de vacío y de no saber bien qué encarar o cómo encarar. Y entonces ahí con la cerámica está buenísimo porque me conecto, siento que hago algo, siento que estoy en lo que quiero hacer, pero pasándola bien, claro, no sufriendo tanto. ¿Y por qué esa relación tortuosa con el dibujo? Porque tiene más variantes, tiene más complejidades. Un poco el trabajo de dibujar, yo creo que es querer comprender la forma, comprender valor, comprender esa problemática plástica y cuando no lo puedo hacer me resulta conflictivo. A veces también me pasa que tardé mucho tiempo en aceptar que esa imagen que salía era la mía y era así. Yo no sé si quería que sea eso. Y bueno, fue un proceso de aceptación. ¿Estás contenta con el trabajo que estás haciendo ahora? Sí,
sí, me gusta lo que hago, lo que estoy haciendo, me gusta el camino que recorrí para llegar a eso. Me gusta que en todo ese proceso encontré o hice consciente un método de trabajo. No sé cuánto esta imagen va a durar. Creo que todo tiene un tiempo y que se va a ir agotando. Pero sí, de todo esto creo que encontré como un método, un proceso. Es interesante digamos, lo que desarrollás en el dibujo. Porque, a ver, no son solo cuerpos humanos, sino que los destruís, los volvés a armar, incluso aparecen los esqueletos, aparece el collage. ¿Qué ves de todo eso en tu personalidad? O sea, ¿crees que hay algo que te identifique con tu forma de ser? Sí, creo que hay cosas que me identifican. Un poco eso de que se ve de construcción, ¿no? Y de capas, porque los huesos nos hablan de interior, la forma, tenemos una forma exterior, y todo eso habla de una construcción, y yo concibo un poco la vida y todo así como una construcción. Nos vamos armando, lo mismo que hacemos en los trabajos. Por eso uso el collage. En eso encontré que yo puedo trabajar sin tener una meta, una finalidad, y hago, cuando no sé cómo empezar, empiezo a dibujar y a hacer cosas que cuando encuentro algo interesante, la tomo, la pongo en una superficie, y a partir de ahí algo se empieza a arrancar, y esa imagen me devuelve algo, yo veo o entiendo algo, un concepto que me interesa, y entonces empiezo a profundizar, y es como un ida y vuelta que hacemos, y eso es, esa construcción es la que me gusta, o la que me parece que me nutre o me sirve. ¿Y con la pintura cómo te llevas? Porque antes de esta última serie, que es Hasta los huesos, ¿no? Sí. Trabajaste en otra que se llamó Croma. Sí, Croma Somos en realidad fue como el reencuentro con el hacer artístico. Porque yo cuando terminé la escuela hice algunas cosas, pero nunca llegué a tener como realmente un ritmo de trabajo más sólido. Fui mamá, y en ese momento no me hacía tiempo para dedicarme, y bueno, no te haces tiempo, no te haces espacio, entonces no lo podía desarrollar, y después empecé la escuela de cerámica, y ahí me volvió a llevar al camino del arte, y bueno, y cuando antes de Croma Somos, unos años antes, empecé a pintar, a tomar el taller con Nacho, y bueno, empecé a hacer modelo también, y eso fue llevando a pintura, a la pintura, y ahí encontré eso, un buen discurso, o algo que decir, una manera propia, ¿no? Bueno, y cuando terminé esa serie, empecé a hacer bocetos para llevarlos a pintura, y cuando los llevé a pintura no me gustó el resultado. Claro. Entonces a veces me cuesta lidiar con el color, o que me guste lo que hago, que sea algo más personal. Si no encuentro eso, por ahí no. Es un tema tomar la decisión de usar el color o tomar la decisión de que lo que predomine sea la línea. Claro, en realidad esa dualidad por ahí, cuando está tan presente, o por lo menos ahora que está tan presente el dibujo y la línea, el color lo uso solo en algún acento, pero no funciona como color. Sigue siendo un dibujo. Claro. Y lo utilizo así. Esa es la diferencia tal vez con la otra serie de Croma Somos, que la otra era color. Claro, el color estaba más presente. Sí, y jugaba con ese contraste de saturados y neutros, y como
digamos, más con el lenguaje del color. Y acá no tiene nada que ver con eso. ¿Quiénes son los artistas o que te inspiran o que tomas como referentes? Hay un montón de artistas que me gustan. No sé si cuando ves mi trabajo decís, miro a tal. Capaz que tengo alguna relación con alguno que ni me estoy dando cuenta o que es inconsciente. Pero amo a Alonso, digamos, a todos nos encanta Alonso, sí. Ya lo sabemos. Me gusta mucho Gile, me gusta Freud. Ahora Jenny Saville me encanta. Me gusta, por ahí eso tomo no es la manera, sino cómo lo dice, esa bestialidad con que pone las cosas. Eso a mí me gusta tener contundencia, me gusta que no sea amable lo que estoy diciendo por ahí, que me gusta que tenga distintos niveles de profundidad, ¿no? o de lecturas. Pero bueno, volviendo a quién me gusta, por ejemplo, Mondrian es un pintor que me encanta, no por lo que se hizo conocido. Yo veo los árboles de Mondrian o los paisajes y lo que hacía antes. Sí, me fascina. Justo recién comentabas lo que uno quiere decir o lo que uno quiere mostrar. ¿Cómo te llevas con eso? O sea, ¿cómo te llevas con la relación que tienen el espectador con tu pintura? Porque imagino que, o te pregunto, ¿te da lo mismo o crees que te afecta lo que pueden llegar a interpretar? No, solo en el caso de mi madre, que no, mentira. Profundicemos ese tema. No, en realidad, yo no quiero poner incómodo al resto, pero sé que lo que yo hago no a todos les cae súper cómodo. Es incómodo porque por ahí se habla desde un lugar medio salvaje, duro, triste, melancólico, tal vez si a primera imagen, ¿no? Pero no me interesa mucho. Porque es esto que me sale, claro. No lo puedo cambiar. Es así. Que se respete eso que está saliendo, que... Claro, o sea, por eso creo que tardé tanto en amigarme con eso, ¿no? Porque por ahí uno busca la aceptación por otro lado, capaz. Pero bueno. Pasa mucho eso. Hay mucha influencia del arte mexicano, ¿no? ¿Sabes qué? El arte mexicano más que nada por Guadalupe Posadas. Sí, cuando vos hiciste esa referencia, yo nunca lo había pensado así desde ese lado, pero por ahí, al ver calaveras, huesos, es como que te relaciona con la muerte, pero no parte desde ese lado. Al principio, cuando yo empecé con Hasta los huesos, tenía que ver un poco esto del cuerpo y entonces meterme con el esqueleto. Además el nombre de la serie, Hasta los Claro, huesos, porque ahí empecé como esto, desde afuera, ir metiéndome a la estructura, al esqueleto. Pero después se fue mutando un poco y ese concepto que era casi que formal, ¿no? desde la forma de las cosas, empezó a tener como otro contenido y empezar ahí a meter como esa reflexión de qué significa la muerte para mí o qué es la vida en realidad. Claro. Entonces empecé a sentir que por ahí los últimos trabajos se separan un poco de Hasta los huesos porque empiezan a decir otra cosa y a tener como un relato propio que traspasa lo formal, nada más. Si tuvieras que elegir el gatillo de tu vida, un lugar o un momento clave que te haya traído al lugar en donde estás hoy, ¿cuál crees que sería? Yo, cuando vos veías
tus programas y le hacías a la gente que entrevistabas esa pregunta, yo muchas veces pensé esa respuesta. Y la respuesta, creo que yo tengo dos saltillos en mi vida. Uno, cuando yo era muy chica, yo vengo de una familia de muchos hermanos y no había mucho espacio propio, digamos, ¿no? Entonces, en el lavadero de la casa de mis abuelos, donde yo vivía, había una terraza y ahí teníamos un cuartito con mi hermana, que teníamos el laboratorio, y ahí teníamos juego de química, bueno, y ahí me quedaba un tiempo dibujando y haciendo cosas. Ese podría ser como el primero, que después fue abandonado por muchos años de mi vida. ¿Qué edad tenías en esa época? Y tendría entre los 5 y los 10 años. Ah, era chica. Sí, era re chica. Pero cuando yo te escuché esa pregunta, a mí me remitió a eso. Y después, cuando me reencontré con el arte y bueno, mi vida cambió en un montón de cosas y armé en mi casa el taller, ese sería ahora el altillo de mi vida. ¿Eso mientras estudiabas o una vez que terminaste de estudiar? No, cuando terminé, te diría hace 10 años atrás. Ah, súper reciente. Claro, pero ahí ese sí es mi espacio, es mi lugar en el mundo. O sea, yo no necesito más que eso. Desde que arrancaste con este nuevo taller hasta ahora, digamos, fue un desarrollo continuo. Sí, y aparte está bueno porque en la fisonomía del taller se nota ese desarrollo, cómo va cambiando, ¿viste? Al principio era más cerámico el taller, y después empezó las mesas de yeso empezaron a hacer soporte de otra cosa. No sé, el torno ahora tiene una madera y es una mesa auxiliar para poner plasticola en los papeles, y bueno, a veces se saca eso, amaso y torneo y bueno, claro. y así, pero está buenísimo, sí. ¿Dedicás muchas horas al taller? A la preparación, por ahí, todos los días trato de hacer un poco. Cuando me pongo, sí, por ahí 2 horas, 3 horas interrumpidas, de acuerdo a los compromisos entre laborales y familiares, digamos, que uno tiene que hacer. Pero a veces tengo mucho tiempo de dar vuelta. Tengo un trabajo, claro. El taller está en el living de mi casa, entonces es inevitable no estar y no mirar, pero a veces estoy perdida y bueno. ¿Y lo sentís como perdido ese tiempo? No. Yo, antes me angustiaba un poco por esta cosa de decir, no lo estoy aprovechando, pero entendí que es así, algo en uno va funcionando y va cambiando, que eso es necesario. Sí, totalmente. Así que está bien, ya me tranquilicé. Bueno, ese mismo proceso que tuviste con el dibujo, ¿no? Claro, es que es eso, es entender que las cosas son así, amigate con eso, porque es así, es inevitable. ¿Cómo te ves de acá 15 o 20 años? Y medio parecido ahora, pero con más tiempo para trabajar, porque todavía, como te digo, el taller está en el living de mi casa y entonces eso por ahí es ¿qué vamos a comer hoy? Entonces, claro, cuando no tenga bocas que alimentar, yo creo que voy a tener más tiempo para hacer, cuando no tenga que ir al cole a dar clases. Y va a cambiar rutina también. Claro, entonces eso, pero me imagino así, con deseo de trabajar, de tener mi espacio. No aspiro a que sea más dimensiones ni nada, con que tener el tiempo y la disponibilidad de recursos para hacerlo. Ya es suficiente. Sí.
¿En el colegio das clases de qué? ¿De plástica? Sí, de plástica en primaria. Así que... Bueno, Mechu, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. ¿Tenés ganas de escuchar alguna canción? Sí, me encantaría Al costado del camino de Fito Páez. Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a vos.